configuran las dinámicas y las consecuencias de los escándalos de corrupción. Porque unos escándalos se mantienen por más tiempo en la agenda del público, en la agenda de los medios y en la agenda de las políticas. ¿Por qué en los países de América Latina los escándalos de corrupción tienen consecuencias diferenciadas en el público y en el aprendizaje y el cambio de políticas? Escándalos como Petrobras, Odebrecht, los cuellos blancos del puerto, los audios de la vergüenza, la Casa Blanca, la Casa Gris, seguramente te parecen conocidos porque recibieron bastante atención mediática. Sin embargo, no todos han tenido el mismo impacto ni han generado las mismas consecuencias. Incluso un mismo escándalo que estalló al mismo tiempo en varios países de América Latina tomó un curso bastante diferente en cada uno de estos países. Los escándalos de corrupción son eventos de interés que permiten analizar las dinámicas de la comunicación en el sistema político. Los últimos escándalos han dejado ver que la trama de sucesos que los acompañan es mucho más compleja de lo que parece y que el marco de consecuencias observables es mucho más amplio que los procesamientos judiciales o la caída de las personas implicadas. Tienen un potencial tremendo para abrir la ventana de políticas en la medida que evocan la experiencia previa, permiten el reconocimiento de un problema, favorecen la discusión y están acompañados de eventos que hacen que la atención sea sostenida y prolongada. Los escándalos pueden ser diferentes en intensidad, duración y magnitud. Se clasifican no únicamente por el daño político que causan, sino también por la publicidad que reciben, así como por las condiciones que hacen que se mantengan por más tiempo en el centro de la atención y se vuelvan un tema importante. Entonces ahí estamos hablando de agenda, de importancia y de atención. Pueden existir escándalos que sean de un gran interés periodístico o que incluso sean de gran magnitud en términos del dinero comprometido, pero que no tengan los elementos necesarios para atraer a las audiencias. Por ello, como narrativas mediáticas, el tema, los personajes, la trama, los hechos dramáticos derivados a partir de ellos son importantes para configurar la atención. Los medios tienen el poder de amplificar la información y administrar la atención, aunque no son actores solitarios que tienen la decisión final sobre el curso de un escándalo. Ayudan a configurar el clima de opinión y la temperatura política e indican a las audiencias que el escándalo sigue vigente cuando hay cobertura. La cobertura nos indica que un escándalo existe, pero no ocurre en el vacío. Se requieren insumos para generarla. En la medida que un escándalo sobrevive en la agenda de los medios, el público se activa de diferentes maneras. Empieza a pensar que la corrupción, que es el tema que revelan los escándalos, es un tema importante y que por lo tanto requiere atención urgente. Además, las personas se indignan, se movilizan, castigan electoralmente. Elementos como la personalización de la justicia, el activismo judicial, en combinación con hechos dramáticos y con la agregación de hechos noticiosos en el marco de los escándalos, ayudan a configurar las dinámicas de atención. Así, el incremento en la atención brindada a los escándalos genera efectos en el público y en actores diversos, activando procesos de movilización social que potencia el efecto del escándalo para ser retomado en la agenda política. En la medida que un escándalo cuenta con elementos narrativos que sean de interés para las audiencias, el efecto del escándalo puede ser mayor. Cuando la narrativa que se genera a partir del escándalo no es clara, el escándalo se difumina en la agenda. Si el escándalo se mantiene en la agenda, es más probable que se genere una discusión de ideas sobre los orígenes del problema que revelan, la corrupción, y los cambios que se requieren para atacar ese problema. Entonces, es más probable el cambio de política.